Buenos días. Vamos a hacer ahora la segunda entrega del capítulo de inmunidad. Nos quedamos en la entrega anterior que el mecanismo de acción de los anticuerpos era de dos maneras: atacando directamente al germen invasor o activando un sistema de complemento. Vamos viendo cómo es el mecanismo de atacar directamente al germen invasor. Existen 4 modalidades. La aglutinación. Fíjense bien. ¿Qué va a pasar con la aglutinación? En la aglutinación, a la bacteria se le van a aglutinar, como el nombre lo dice, los anticuerpos. Se le pegan. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esa bacteria, ese microorganismo, va a quedar inmovilizado. Y entonces llega un macrófago y el macrófago ataca al microorganismo y lo destruye. En el caso de la precipitación, vamos a observar que es un mecanismo parecido, en donde ahora los anticuerpos se pegan de manera más violenta, más enérgica al microorganismo y lo precipitan. Aquí en esta imagen es dando la impresión de que el microorganismo cae al tejido conectivo, ¿verdad? Es un mecanismo más intenso, más fuerte. Y entonces, ¿qué va a suceder? El macrófago llega y el microorganismo ya precipitado, ya caído, ¿verdad? El macrófago llega y lo fagocita. En el mecanismo de neutralización, ¿qué ocurre? Ya van a ver más adelante en microbiología, en bacteriología, que las bacterias a veces son agresivas por ciertas partes de su estructura. Por ciertas partes de su estructura hacen daño o causan enfermedad al huésped. Vamos pensando que esta bacteria es agresiva por este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos, vean, se fijan estratégicamente a el sitio por donde es peligroso un germen, y entonces ya no lo dejan actuar, ¿sí? Y lo neutralizan. ¿Sí? Son muy específicos en el sitio en donde se van a fijar. Y obviamente neutralizan su acción y ese germen deja de ser agresivo, y entonces llega un macrófago y lo fagocita. Bueno, y en el último mecanismo, en la lisis, es un mecanismo que su explicación se entiende muy fácil. En la lisis llegan los anticuerpos y golpean al microorganismo. Es un mecanismo intenso. Lo golpean y lo destruyen en la lisis. Y llega un macrófago y fagocita los detritus, los desechos de la célula. Un ejemplo muy burdo que les he puesto en otros casos es como si a nuestro salón entrara una persona extraña, una persona que nos fuera a agredir. Imagínense que esa persona extraña, ese antígeno, en este caso esta bacteria, nosotros lo agarráramos entre muchos y lo inmovilizáramos. Y entonces ya llega la policía y se lo lleva. En la precipitación, el ejemplo que les pongo es que es un ejemplo más agresivo. No nada más lo sujetamos entre varios para que venga la policía. Imagínense que lo golpeáramos entre varios, lo pateamos entre varios, y entonces ya caído llega la policía y se lo lleva. En la neutralización es como si alguien entrara a nuestro salón y nos amenazara con una pistola, con un cuchillo. Y a lo mejor esa persona es agresiva por eso, por lo que lleva en la mano. Pero si alguien le da un manotazo y le quita la pistola o el cuchillo, pues entonces ahora sí ya no lo podemos dejar ir, porque ya neutralizamos el sitio por donde él es peligroso. Y en la lisis, bueno, pues el mecanismo lo destruiríamos totalmente. Esos son los 4 mecanismos en donde los anticuerpos atacan al germen. Muy bien, vamos viendo ahora
el otro mecanismo de acción de los anticuerpos, que es activando un sistema de complemento. Este sistema se divide en una vía clásica y una vía alterna. Esta es la vía clásica. La vía alterna no la vamos a ver, la van a ver posiblemente en inmunología. Vamos describiendo primero qué es un sistema de complemento. Si gustan, anoten lo siguiente. Complemento es un término colectivo que describe 20 proteínas diferentes que al activarse van dando diferentes salidas de ataque a los microorganismos. Y se divide, como ven ahí, en una vía clásica y una vía alterna. Esta vía clásica, que es la que les anoté, en la que les voy a explicar brevemente. Miren, esto es como una cascada de la coagulación. Una proteína en la coagulación activaba otra, hasta que se hacía el coágulo. Esto es algo parecido. Se activan una serie de sustancias en el organismo para dar diferentes vías de ataque a los microorganismos. Esto no se lo vayan a aprender como la coagulación. Esa sí es muy importante que la recuerden cómo va. Esta no, esta anótenla, pero no hay necesidad que se la aprendan. Son términos que usan los inmunólogos. Este es el antígeno, que al entrar a nuestro cuerpo despierta una serie de proteínas. Es la vía clásica, ¿verdad? La activación de un sistema de proteínas. Y vean cómo se van activando C1 negativo. Les va dando diferentes activaciones que al final de cuentas, esto sí es muy importante y se los voy a explicar. Cuando se activan estas sustancias, va a hacer que haya activación de mastocitos y basófilos. Cuando se activa esto, va a dar la ozonización de las bacterias. Cuando se activa esta sustancia, va a dar una quimiotaxis de los leucocitos. Y cuando se activan estas sustancias, va a dar la lisis de las células, o sea, la lisis de las bacterias. Estos 4 puntos sí se los voy a explicar. Vamos viendo la ozonización de las bacterias. ¿Qué quiere decir ozonización? Vean, cuando el microorganismo activó este sistema y eso hizo que se creara esta sustancia. Vean, esta sustancia se le va a pegar al microorganismo. Este es un microorganismo, es una bacteria. Y el macrófago como que no le ha llamado mucho la atención fagocitarla. Pero cuando esta sustancia se adhiere a la bacteria, que es la ozonización, al macrófago le llama la atención que esa bacteria esté cubierta de esas sustancias químicas y le llama la atención y la fagocita, finalmente la destruye. Ozonizar una bacteria es, valga la expresión, es como hacerla más apetecible a un macrófago para que este microorganismo sea fagocitado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahora vamos viendo cuando se producen estas sustancias, vean aquí, van a provocar activación de mastocitos y basófilos. Acuérdense, el microorganismo es el que desencadenó la vía clásica, este sistema de complemento. Entonces, cuando se producen estas sustancias, va a haber una activación de mastocitos. ¿Se acuerdan? Los mastocitos son células que tienen en su interior histamina. Entonces se activan los mastocitos, liberan histamina. ¿Y qué le va a pasar a este vaso sanguíneo? Aumenta su permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad, va a favorecer la fuga, la salida de polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí?, que estaban dentro del vaso y ahora se van a salir fuera del vaso, ya que la permeabilidad del vaso aumentó, las células endoteliales se separaron, permite la salida de estas células que le van a ayudar a los macrófagos para finalmente destruir a los microorganismos invasores. ¿Eso también es diapedesis? Miren, cuando se libera esta sustancia, ahora viene lo que se llama la quimiotaxis de los leucocitos.
es decir, quimiotaxis, es decir, esta sustancia química va a favorecer el movimiento de los leucocitos. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense bien, tenemos un microorganismo y el leucocito no le llama mucho la atención el microorganismo, no lo ha identificado, no lo ha detectado. Pero cuando esta sustancia se empieza a liberar en el sitio donde hay una reacción inflamatoria, en el sitio donde hay un sitio infectado, esta sustancia empieza a atraer al leucocito, lo empieza a atraer hacia el sitio en donde hay más concentración de esta sustancia, que es precisamente donde están las bacterias que están favoreciendo esta activación de estas sustancias que ven aquí. Finalmente, el leucocito, al ser atraído por estas sustancias químicas, identifica la bacteria y se le deja ir y la destruye. ¿Sí? Entonces, estas sustancias son las que atraen al leucocito para que la bacteria sea descubierta y luego destruida. Y por último, en la lisis, es un mecanismo parecido al que explicábamos en el otro capítulo, donde veíamos que si se liberan estas sustancias, directamente atacan al microorganismo y lo lisan, lo destruyen. Sí, es un mecanismo muy enérgico. Entonces, ahí tenemos cómo la vía clásica les va dando activación de ciertas sustancias químicas que finalmente van de alguna manera estimulando a las defensas del cuerpo para que todas vayan a destruir a un microorganismo invasor. Pues hemos terminado con los linfocitos B, la inmunidad mediada por anticuerpos. Ahora vamos a hablar de la inmunidad mediada por células. La inmunidad celular que la dan los linfocitos T. Los linfocitos T, tenemos tres variedades de ellos. Los linfocitos T citotóxicos, también llamados asesinos, los auxiliares y los supresores. Si al microscopio se ven iguales, inmunoquímicamente ya no. Pero existen tres grandes variedades de linfocitos T. Bien, vamos hablando ahora de los linfocitos T citotóxicos o asesinos. ¿Qué características tienen estos linfocitos? Son los más agresivos de las tres variedades que les mencioné. Por eso les llaman asesinos. Atacan a cualquier microorganismo que ingrese a nuestro cuerpo. ¿Sí? Son muy enérgicos para matar gérmenes invasores. Pero fíjense que estos linfocitos a veces desconocen a nuestras propias células. Y al desconocerlas, las toman como células extrañas y también las destruyen. Y son estas células las responsables de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades autoinmunes frecuentes tenemos en nuestro cuerpo? El lupus eritematoso, que es una enfermedad de tejido conectivo, ¿no? En donde los tejidos van siendo sustituidos por tejido colágeno. La artritis reumatoide. En la diabetes mellitus tipo 1, que ya hablaremos de ella, en donde las células beta son destruidas y dejan de producir insulina y aparece la diabetes. La tiroiditis de Hashimoto, en donde los folículos tiroideos son destruidos y el paciente deja de tener funcionamiento tiroideo. El vitiligo, donde los melanocitos son destruidos y aparecen manchas acrómicas en la piel. Todos estos son ejemplos de enfermedades autoinmunes provocadas por estas células que desconocen a nuestros propios tejidos. E incluso estos linfocitos son responsables del rechazo a trasplantes de órganos. A veces técnicamente ya se tiene vencida la técnica quirúrgica para trasplantar un riñón, para trasplantar el hígado, pero ¿qué sucede? Pues estos linfocitos no van a tomar como propio a ese órgano, aunque ya le hayamos hecho todo el protocolo para que los estudios sean compatibles. Y es curioso, pero a veces ustedes trasplantan un riñón y el riñón empieza a funcionar bien, pero luego en los sitios donde el cirujano puso las suturas, en donde puso ese riñón, pues los linfocitos identifican
a este órgano extraño, dicen, ah, caray, de aquí, de la sutura para acá no es mío, de la sutura para acá sí es mío. Y entonces esos linfocitos llegan a ocasionar necrosis del tejido donde están fijadas las suturas, y obviamente este órgano no se puede detener, se necrosa y se muere. Por eso a todos los pacientes que se les trasplantan órganos, antes del trasplante hay que darles medicamentos inmunosupresores para tranquilizar a estos linfocitos para que no vayan a ocasionar una reacción de rechazo. Hoy en la cirugía se incrementa frecuentemente la dosis del inmunosupresor, y después de la cirugía y durante toda la vida hay que darle inmunosupresores al paciente para que este órgano no vaya a ser rechazado. Sí, ya hablarán en farmacia de los agentes inmunosupresores, son muy interesantes, hay varios tipos de ellos, pero estos pacientes tienen que tomar antes, durante y después del trasplante estos fármacos. Obviamente el paciente va a quedar más sujeto a infecciones. Por ejemplo, todos los pacientes inmunosuprimidos, ahorita en este tiempo en la pandemia que tenemos, deben de estar muy cuidados, porque al no tener estas células defensoras de nuestro cuerpo, pues los virus pueden atacar más fácilmente al paciente que esté inmunosuprimido. Sí, muy bien. Vamos viendo ahora a los linfocitos T auxiliares. Estos son los más abundantes de los tres. Como el nombre lo dice, son auxiliares, porque siempre van a estar auxiliando a otras células para que la inmunidad o el proceso de defensa del organismo sea de mejor calidad. Vean, en el primer mecanismo, aquí tenemos un linfocito T auxiliar. Este va a producir, ya lo habíamos visto, interleucina 2, y al producir interleucina 2 va a estimular a su primo, al linfocito B, a que aumente la producción de anticuerpos, y a los anticuerpos pues van a atacar al germen invasor. En el mecanismo B, ven cómo el linfocito T auxiliar va a favorecer que su hermano, el linfocito T citotóxico, aumente todavía más su agresividad, precisamente para destruir a los gérmenes invasores. Y en el mecanismo C, el linfocito T auxiliar va a producir sustancias que van a hacer que el macrófago, su amiguito, este macrófago, aumente su capacidad fagocítica para que pueda de alguna manera destruir con más facilidad a los gérmenes invasores. Se fijan, los tres mecanismos están auxiliando de alguna manera a que estas células sean más eficientes en el proceso de defensa del organismo. Por último, los linfocitos T supresores, como el nombre lo indica, suprimen la función un poquito de los dos anteriores para que el proceso inmunológico tenga un sentido de defensa y no de autodestrucción. Es decir, si estos linfocitos supresores no suprimieron un poquito la acción de los otros dos, no, pues los otros dos, en aras de defender al cuerpo, son demasiado agresivos, se lo acaban. Entonces, ¿qué hacen? Estos modulan un poquito la función de los dos anteriores para que este proceso tenga, como les acabo de decir, un sentido de defensa y no de autodestrucción. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de la inmunidad pasiva y activa. Este cuadrito es muy interesante. Nos va a hacer un resumen de lo que hemos estado revisando. Vean, habíamos quedado que la inmunidad pasiva, el organismo no hace nada por hacerla. Los anticuerpos ya se dan hechos. Yo puedo ahorita comprar anticuerpos hechos y me los inyecto. ¿Y qué va a pasar? Una ventaja es que es muy rápida en actuar. Vean, yo ahorita no tengo título de anticuerpos, pero si me los inyecto, pues el título de anticuerpos se eleva rápidamente en la sangre. Y por lo tanto ya me va a tener protegido contra la enfermedad. Es decir, si yo tengo miedo de que algún microorganismo haya entrado en mí y me pueda ocasionar una enfermedad, me inyecto inmediatamente los anticuerpos ya formados y me van a proteger de manera casi inmediata contra esa enfermedad. Aquí tenemos tres ventajas de la inmunidad pasiva. Sin embargo, tenemos desventajas, porque como es una inmunidad que yo ya la compré hecha, esos anticuerpos se van a quedar muriendo, tienen una vida media, y entonces el título de anticuerpos
decrece rápidamente en la sangre. Es decir, dentro de pocas semanas ya no voy a tener esos anticuerpos. Es decir, ya voy a quedar otra vez expuesto a la enfermedad. Como ven, no es permanente. Esa inmunidad no es permanente, fue transitoria para protegerme de una situación emergente en mi cuerpo. Y otra desventaja es que es costosa. Si ustedes compran antitoxinas, si ustedes compran anticuerpos ya formados, el costo es elevado. Ahora veamos las ventajas de la inmunidad activa. Una ventaja es que es permanente. ¿Sí? Cuando mi organismo le empieza a formar, es permanente, va a durar toda la vida. Es sólida porque es propia. Yo estoy formando sus anticuerpos. Y es económica. Es decir, yo puedo estimular este tipo de inmunidad aplicando antígenos, aplicando toxoides. ¿Sí? Ya veremos ahorita en la explicación siguiente cómo ocurre esto. Entonces aquí tenemos tres grandes ventajas. Es permanente, es propia y por eso es muy sólida y es económica. Una desventaja es que es lenta para elevar el título de anticuerpos al inicio de su activación. Es decir, vean cómo la curva de anticuerpos se va elevando lentamente en el transcurso de los días. No es como la inmunidad pasiva en donde inmediatamente se elevaba y protegía. Sin embargo, ya cuando este título de anticuerpos se eleva, va a ser permanente. Vamos hablando ahora del fundamento de las vacunas. Las vacunas es una manera de generar inmunidad activa. ¿Sí? Acuérdense que las vacunas se llaman así porque los primeros manejos que se hicieron sobre estos elementos fue en el ganado vacuno. Una vaca nos puede proporcionar gran cantidad de anticuerpos, una gran fábrica, a diferencia de una rata o un ratón. ¿Verdad? Entonces, las vacunas es una manera de generar inmunidad activa. Las vacunas también le llamamos toxoides. El toxoide es una manera de generar inmunidad activa. Vean, yo puedo tener un título de anticuerpos muy bajo o casi nulo para cierta enfermedad. Pero si a mí me administran un toxoide, el título de anticuerpos empieza a elevarse lenta, pero de manera segura. ¿Sí? Pero luego acuérdense que estos anticuerpos los hacen los linfocitos B. Y entonces, ¿qué va a pasar si ya no aplicamos otro estímulo? La memoria inmunológica se empieza a perder un poquito y entonces el título de anticuerpos empieza a bajar. Como que a los linfocitos B se les pasa un poquito, valga la expresión, el susto para formar anticuerpos contra esa enfermedad. Pero si yo lo vuelvo a reforzar después de cierto tiempo, 2 meses por ejemplo, y otra vez administro el toxoide, otra vez revivo esa memoria inmunológica y el título de anticuerpos se eleva de manera más alta y más permanente. Y para evitar que luego haya una caída de anticuerpos, vuelvo a aplicar otro refuerzo de toxoide, otra reactivación a la memoria de los linfocitos B, y entonces el título de anticuerpos se eleva mucho más y de manera muy permanente, lo que ahora sí me va a dejar inmune contra esa enfermedad. Ahora vamos viendo los mecanismos para formar inmunidad permanente. El primer mecanismo, que es común y que es el que no quisiéramos tener, es padeciendo la enfermedad. Es decir, si ahorita nos da sarampión, bueno, pues ya quedamos inmunes contra el sarampión. Si ahorita nos da varicela, bueno, pues ya quedamos inmunes contra la varicela. ¿Verdad? Esa es una manera de generar inmunidad. Hay veces que la enfermedad puede ser abortiva. Por ejemplo, la poliomielitis. Vean ustedes, la poliomielitis solamente en la etapa más avanzada, en la etapa 4, es cuando queda la fase paralítica. El virus de la polio, cuando llega y nos ataca, puede llegar a paralizar, a destruir las neuronas de las astas motores de la médula, ya lo veremos. Y entonces ya no pasan estímulos motores y entonces la extremidad se queda paralizada y ya no se desarrolla y se atrofia y por eso queda la extremidad más pequeñita. ¿Qué pasaba antes
que no había la vacuna contra la poliomielitis? Pues teníamos poliomielitis abortivas, es decir, nuestros abuelos, nuestros papás estuvieron en contacto con el virus de la polio que ahí está en el ambiente y que se lo comían. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues les daba una gastroenteritis y al niño le daba fiebrecita, se sentía mal y la mamá decía, tiene una infección intestinal, pero nunca se imaginó que eran etapas abortivas de poliomielitis, en donde el niño no llegaba afortunadamente a la fase paralítica, pero ya quedaba inmune. Y eso hizo pues que esa persona ya quedara con anticuerpos que luego iba a pasarle a su hijo. Actualmente pues el sistema de vacunación contra la polio en México fue muy efectivo, que prácticamente la erradicó. En 1957 Sabin fue el primero en utilizar, el doctor Sabin, esta vacuna y en México fue muy efectiva la vacunación y prácticamente está erradicada en México. Pero bueno, padeciendo la enfermedad es una forma general de inmunidad activa. O la otra, la más cómoda, como vimos, es administrando toxoides, o sea, vacunas. Estos toxoides ya los verán más adelante en micro o en bacter. ¿Cómo se pueden formar? Administrando fragmentos de microorganismos. Hay vacunas, hay toxoides en donde basta con poner pedazos de gérmenes para que el sistema inmune los reconozca y a partir de esa estructura molecular forme el anticuerpo. Pero hay otro tipo de toxoides en donde se tiene que administrar el microorganismo vivo. Hay veces que el microorganismo tiene que estar muerto. El microorganismo muerto, todo completo, para que el sistema inmune lo reconozca en su estructura molecular y de esta manera generar anticuerpos. Hay veces que los microorganismos tienen que estar vivos, pero atenuados, es decir, que no sean capaces de provocar la enfermedad. Lo que veíamos hace rato, en la neutralización, era neutralizar el microorganismo aplicándose en los sitios donde es tóxico o peligroso el germen. Una cosa parecida, el microorganismo entra vivo al sistema y el sistema inmunológico lo identifica, pero no da la enfermedad porque está atenuado. O en ocasiones se pueden administrar los microorganismos por una vía inadecuada del germen, que entre por tubo digestivo en lugar de entrar por otra vía, ¿sí? Y eso hace que el sistema inmune identifique el microorganismo y le genere anticuerpos. Ya verán en otras materias esto con más detalle. Por último, vamos a definiendo estas dos palabras ya para terminar el capítulo, qué es la patogenicidad y qué es la virulencia. Vean, si ustedes revisan cualquier enfermedad infecciosa, siempre les empieza a explicar el agente causal, vías de infestación y la patogenia. Hay un área siempre en la explicación de la enfermedad que es la patogenia, es decir, cuál es el mecanismo por el cual ese germen, esa bacteria o ese virus es capaz de causarme enfermedad, o cómo va a dañar al huésped ocasionando una enfermedad. Entonces, ¿cómo definiríamos la patogenicidad? Es la capacidad de un microorganismo para ocasionar daño y enfermedad al huésped. ¿Y qué es la virulencia? La virulencia es el grado de patogenicidad de un microorganismo. La virulencia es el grado de patogenicidad de un microorganismo. Es decir, hay bacterias más virulentas, hay bacterias menos virulentas. Hay virus más virulentos, hay virus menos virulentos. Aunque la palabra virulencia, pues se antoja que nada más se aplicaría a virus, no. La palabra virulencia también se aplica a bacterias. Entonces la virulencia es el grado de patogenicidad. O sea, una bacteria muy virulenta es una bacteria que causa más fácilmente o de forma más rápida enfermedad que una poco virulenta. Muy bien, con eso terminamos el capítulo de inmunidad en esta segunda entrega y próximamente voy a revisar qué capítulo se presta para transmitírselos por este medio. Por lo pronto sigan estudiando, sigan haciendo su trabajo grupal. Sí, mi correo es bancalari2011@yahoo.com.mx para si quieren irme mandando avances del trabajo, qué bueno.
Por otra parte, quiero decirles que es posible que el semestre se vaya a ampliar un poquito después de que regresamos, si es que regresamos después del 30 de abril, ¿sí? Y eso nos va a permitir acabar las prácticas, hacer las evaluaciones de exámenes y acabar algunos capítulos que si se hace un poquito más presencial y más la interacción con ustedes de estas unidades para que se comprendan mejor. Por lo pronto voy a ver qué otra unidad por ahí revisamos. Yo les mantengo en contacto.